Hola, soy Diana de Disabilities Rights of New York y hoy le doy la bienvenida a nuestro podcast Empire State of Rights con subtítulos. Este mes estamos celebrando el mes del orgullo LGBTQ, así que hoy queremos hablar sobre la comunidad LGBTQ y la comunidad hispana. En la comunidad hispana es muy raro escuchar este tema por temor a los perjuicios y la discriminación. Esto tiene que terminar. Necesitamos encontrar formas de trabajar juntos para abordar los problemas que están afectando a nuestra sociedad. Y uno de ellos es la intolerancia y la desigualdad que aún enfrenta la comunidad LGBTQ. Hoy tenemos a Brenda Hernández. Brenda es una activista por la justicia reproductiva y promotora de salud, que aboga por un sistema de atención médica que sea compasivo, accesible y se enfoque en la verdadera curación de la mente, el cuerpo y el espíritu. En el 2019, Brenda comenzó su jornada en el Care Center de la Universidad de Nevada, en Las Vegas, con la intención de crear espacios de apoyo y curación para los miembros de la comunidad que han sido afectados por agresión sexual, abuso de pareja, violencia familiar o acecho. Hola Brenda, muchas gracias por venir a nuestro podcast. ¿Cómo estás hoy? Hola, muchas gracias. Estoy muy agradecida de estar aquí con ustedes. Qué bueno. Para aquellos que en nuestra audiencia que no sepan, Brenda, ¿puedes comenzar a explicar qué significa LGBTQ? ¿Qué significa? ¿Qué comunidades están representadas en este acrónimo? Sí, en este acrónimo, la L significa lesbiana, la G significa gay, la B significa bisexual, el T significa transgénero y normalmente en el acrónimo también incluyen el signo de más y es importante incluir que también hay más identidades que no están incluidos en este acrónimo, o si están incluidos en el más como identidades como non-binary, al igual identidades intersexual y identidades como asexual. Muy interesante. ¿Y qué es el mes del orgullo y por qué se celebra este mes? Sí, es una buena pregunta. Este mes celebramos pues la comunidad LGBT y este mes significa que nosotros somos celebrados por nuestra existencia, por lo que contribuimos a la sociedad. Y este mes fue empezado en los setentas. No fue la historia de cómo empezó Pride Month, no fue algo muy agradable, sino empezó porque personas de la comunidad LGBT han sido discriminadas, particularmente la comunidad transgénero. Somos activistas como Marsha P. Johnson y activistas como Silvia Rivera fueron las que estaban siendo acosadas y ellas fueron las que dijeron ya no más, no queremos ser acosadas y fueron las que empezaron lo que se llama el Stonewall Rebellion. Empezaron una rebelión y de ahí la gente empezó a promover lo que es Pride Month, ¿verdad? Y es la celebración de la comunidad LGBT. Pero no fuera sin el trabajo y el activismo de personas transgénero como Silvia Rivera y Marsha P. Johnson. Muy interesante esa información. Ahora, todos hemos visto muchas representaciones de la bandera del arco iris utilizadas para celebrar la comunidad LGBTQ. ¿Cuál es la historia detrás de esta bandera y por qué es un símbolo importante para la comunidad LGBT? Es un símbolo muy importante y la historia también, la bandera empezó durante las protestas en los setentas, al igual como el Stonewall Rebellion. Y fue una persona, quería crear una bandera que representara toda la diversidad de la comunidad LGBT y escogió una bandera donde tenía diferentes colores, cada color representaba algo y ahora es lo que vemos como la bandera Pride, ¿verdad? Que es un arco iris. Y el arco iris, el símbolo del arco iris también se ha sido usado también para entender lo que nosotros, la comunidad LGBT, nuestra identidad existe en un spectrum, so es algo que cambia, es fluido y cada persona es diferente y cada persona se identifica a lo que ellos se sienten cómodos.
Entonces, la bandera Pride a mí me encanta lo que es un arco iris porque es los diferentes colores, pero es algo tan bello ver todos estos colores juntos. Por eso la bandera existe todavía hoy. De verdad que es bonito, es un arco iris. Ahora, ¿cómo afecta vivir en un hogar hispano las discusiones en torno al apoyo o identidad dentro de la comunidad LGBT? Como cualquier comunidad, la comunidad hispana o latina, por mi propia experiencia, no siempre han sido muy aceptados, ¿verdad? Han discriminado a sus familiares, a hijos, incluso en la televisión hispana latina, el chiste siempre a la comunidad LGBT o la comunidad transgénero, pero yo digo que durante los últimos 10 años, ha cambiado la aceptación sobre la comunidad, específicamente a la comunidad lesbiana, gay y bisexual. Han cambiado mi propia experiencia con mi mamá. Al principio ella no lo aceptó. Fue un proceso que entre ella y yo hemos aprendiendo de uno al otro. Y ahora mi mamá ha cambiado a aceptar mi relación con mi pareja, pero no fue así. Yo digo que hay muchas oportunidades para cambiar de opinión, pero yo he visto que hay muchos padres latinos, hispanos, que no quieren rechazar a sus hijos y ven el daño que le hacen a sus hijos a cuestión salud mental, que yo pienso que muchos papás han cambiado sus creencias que ellos, tuvieron y ellos crecieron en una temporada muy diferente. Pero lo que he visto que no ha cambiado y me gustaría que cambiara es la aceptación con la comunidad transgénero. La comunidad transgénero todavía en nuestra comunidad no han sido aceptadas y ellas sufren mucha discriminación, incluso hasta hoy, y mucha violencia al igual. Es cierto, también lo he visto porque soy parte de la comunidad hispana también. Ahora, Brenda, salir del armario es un proceso muy personal. ¿Qué consejo le das a nuestra audiencia sobre cómo hablar con sus familiares y amigos sobre este tema? Ya, es eso, es un proceso muy personal. Yo pienso que mi consejo sería chequear con ellos mismos y empezar. Nosotros en mi trabajo creamos un plan de seguridad y ese plan de seguridad significa que a la decisión de decir que va a salir del armario, que tenga un plan donde que ellos se puedan sentir seguros. Eso significa decirles a sus papás en un lugar público, eso significa decirles a sus familiares por texto, por email, por teléfono, cualquier manera en la manera que ellos se sientan más seguros. Y mi otro consejo es de que tal vez no lo acepten al principio y tal vez nunca lo van a aceptar, pero eso no significa que nuestros familiares y nuestros padres puedan aprender de nosotros y que puedan cambiar. Al principio, cuando yo salí, le dije a mi mamá, yo pensé que mi mamá nunca me iba a aceptar y ha sido un proceso de más de 10 años. Pero ahora ya tenemos una relación en donde ella vio el daño que me estaba haciendo a no a tener su apoyo y ella escogió, tener a su hija a no tenerla en su vida. Entonces, es aceptar que tal vez la decisión no sea agradable al principio, pero no significa que así va a ser la relación todo el tiempo. Qué bonita experiencia, Brenda. Ahora, ¿qué significa ser un aliado? ¿Cuáles son algunas de las formas de apoyar a las personas de la comunidad LGBTQ? Sí, un aliado para mí lo que significa es usar nuestros privilegios para hablar y pelear en contra o defender a las personas que no tengan esos mismos privilegios. Como yo soy una persona que tiene el privilegio de ser cisgender o cisgénero, que significa que mi identidad de género es la identidad que me dieron cuando yo nací. Pero las personas, como ya mencionaron, las personas transgénero, desafortunadamente, yo quiero usar mi privilegio para hablar en contra de la violencia que ellas están experimentando. Y ahorita, aunque
celebramos el mes del Pride y el mes del Pride empezó por las personas transgénero como Marsha P. Johnson y Silvia Rivera, pero las comunidades transgénero todavía experimentan o tienen más discriminaciones, no son tan aceptadas por la comunidad la sociedad, no han sido aceptadas a la sociedad como han aceptado a la comunidad lesbiana, gay y bisexual. Entonces, yo quiero llamar la atención que nosotros tenemos que ser más para incluir a la comunidad transgénero en nuestra abogacía y incluir sus experiencias en nuestra abogacía. Y quiero decir que pues la comunidad transgénero no solamente están experimentando discriminación, sino también están experimentando, pero están viviendo por mucha violencia también. Han sido asesinadas, casos muy altos, más de cualquier otra comunidad transgénero. La comunidad transgénero también sufre más sobre problemas de salud mental, problemas de suicidio, de adicciones. Entonces tenemos que usar nuestra voz para que ellas tengan más recursos. Otro problema que también no tienen es su proceso de transición cuesta dinero y desafortunadamente el sistema médico que existe hoy no apoya a la comunidad transgénero. Hay muchas cosas que podemos hacer, pelear y buscar organizaciones que son específicamente a la comunidad transgénero. Una organización que me encanta, que es Latina Trans Coalition, que es de Los Ángeles, activistas como Bambi Saucedo, haciendo un trabajo increíble para que la comunidad transgénero sea y al igual aceptada como están aceptando a la comunidad lesbiana, gay y bisexual. Muchas gracias por esa información, Brenda. Ahora, antes de despedirnos, Brenda, ¿hay algo más que te gustaría que nuestra audiencia supiera sobre tu experiencia como autodefensora del mes del orgullo LGBTQ? Sí, para mí algo que me ha ayudado mucho es aprender sobre personas como Silvia Rivera, también aprender que en nuestras comunidades han aceptado, antes de que viniera Christopher Colón, antes del proceso de colonización, nuestras comunidades están aceptando a personas de tercer género. Una comunidad que todavía existe, que viene de Oaxaca, son la comunidad Muche, es una comunidad indígena que aceptan a personas que consideran como el tercer sexo y ellos le llaman muches. Y esas mujeres son respetadas, son honradas, son visto como que tienen un talento, un espíritu muy especial. Y pienso que aprender nuestra historia y aprender de los activistas que han existido, que nos han dado el privilegio de tener los privilegios que tenemos hoy, es importante honrar a esas personas. Quiero agradecer a las personas que han influenciado a mi trayectoria en aceptarme a mí misma, personas como Gloria Saldúa, Chabela Vargas, la comunidad Muche, Silvia Rivera y Marsha P. Johnson. Y es muy importante reconocer a las personas que han abogado por nosotros antes de que nosotros existiéramos. Y si no fuera por el esfuerzo de ellos o de ellas, yo pienso que no estuviéramos donde estamos ahorita. Ok, muchas gracias, Brenda, por tu participación en nuestro podcast. Ha sido muy interesante tu información y también quiero darles a todos los residentes del estado de Nueva York la información de dos agencias que brindan servicios y apoyo a personas latinas en la comunidad LGBTQ. La Mocha Center en Rochester, New York, es una organización que educa a las personas de la comunidad LGBTQ latinos sobre cómo vivir una vida sexual positiva. Otro es Colisión LGBT Negra y Latina en la ciudad de Nueva York. Esta es una organización de líderes que defiende y educa. Además, proporciona recursos que beneficien a la comunidad LGBT negra y latina. Colocaré estos dos páginas web en los comentarios para que todos puedan acceder a esto. Brenda, otra vez, muchísimas gracias. Que tengas un buen día. Gracias, que tengan buen día. Empire State of Rights con subtítulos ha sido presentado por Disabilities Rights of New York.
su fuente de información de derechos y defensa de las personas con discapacidades. Si usted disfrutó de nuestro programa, asegúrese de suscribirse, dar me gusta y compartir esta publicación. Si hay un tema que le gustaría que discutiéramos, envíe un correo electrónico a podcast@drrny.org o comente a continuación. Sintonice nuestro próximo podcast donde le brindaremos más información sobre los derechos de las personas con discapacidades en el estado de Nueva York. La versión con subtítulo y ASL de este podcast está disponible en nuestro canal de YouTube. Para escuchar más Empire State of Rise con subtítulos, síganos en Apple Podcast y Spotify.